Buenos días, amigos. Hoy estamos en la capital de Rusia, Moscú, y vamos a ver lo que hay en el centro. Esta es la segunda parte del vídeo. Si no habéis visto la primera, os dejo el enlace aquí abajo en la descripción. Ya hablamos de la Plaza Roja y de las zonas colindantes, como las calles Tverskaya, Nikolskaya, la Plaza Lubyanka y los jardines de Alejandro. Hoy seguimos nuestro paseo. Estamos enfrente del Museo de Bellas Artes Pushkin. El museo está dedicado al arte europeo. Si os interesa el arte ruso, os recomendaría visitar la Galería Tretyakov en Moscú o el Museo Ruso en San Petersburgo. Se organizan intercambios de exposiciones con varios museos del mundo, y estos días se forma una cola tremenda de varias horas de los amantes del arte. Este edificio está rodeado por otros museos y galerías. Aquí cerca se encuentra la gasolinera histórica. Es de los años 30 y sigue funcionando. También se la llama la gasolinera del Kremlin, ya que aquí pueden llenar el depósito solo los coches autorizados del gobierno. Además, es la única gasolinera en pleno centro de Moscú. Cruzamos la calle. Aquí está el monumento al emperador Alejandro II. También se le conoce como el Zar Libertador, porque en el año 1862 abolió la servidumbre en Rusia. Luego sobrevivió 6 atentados y finalmente fue asesinado en San Petersburgo. Ahí hay una catedral parecida a la de San Basilio de Moscú, que se llama El Salvador sobre la sangre derramada, que conmemora aquellos hechos y está construida en el lugar del asesinato del zar. Aquí una pequeña pausa para invitaros a mi canal en Telegram, donde podremos conocernos mejor, saber más de la vida cotidiana en Rusia y pasar un buen rato en buena compañía. Gracias, ya seguimos. Ya es hora de hablar de la Catedral de Cristo Salvador o Redentor. Primero un par de palabras sobre las religiones en Rusia. Rusia es el país más grande del mundo, con el territorio inmenso, habitado por varios pueblos y culturas. Así que hay varias confesiones religiosas. Las 3 más grandes son el cristianismo, el islam y el budismo. Por supuesto, también hay ateos. Según la Constitución, Rusia es un estado laico que garantiza la libertad de culto. En esta parte central de Rusia predomina la fe ortodoxa. Es un ramo del cristianismo, al igual que el catolicismo o protestantismo. O sea, simplificando mucho las cosas, se cree en lo mismo. Las diferencias están más en las dogmas. Por ejemplo, no existe el purgatorio. Se diferencian los conceptos del Espíritu Santo. O simplemente hay algunas diferencias en los ritos, como que en las iglesias ortodoxas casi no hay estatuas o figuras, solo iconos o frescos, o sea, las representaciones de los santos deben ser planas y no tridimensionales. Se persigna de la derecha a la izquierda y no al revés. Los curas pueden casarse y tener hijos, pero no todos, depende del estatus y el cargo. Los monjes no. La forma de la cruz también es diferente. Normalmente hay un palito pequeño inclinado, que significa aquel donde estuvieron los pies de Jesús, y está inclinado porque simboliza la balanza de cada alma entre el paraíso y el infierno. La Catedral de Cristo Salvador fue construida a finales del siglo XIX para conmemorar la victoria de los rusos sobre las tropas napoleónicas. Pero lo que vamos a ver ahora es una copia moderna de los años 90. ¿Qué le habrá pasado al edificio original? A principios del siglo XX, con la llegada de la era soviética, se decidió derrumbar la catedral para vaciar un solar de terreno en el centro de Moscú y construir ahí el Palacio de los Soviets, o sea, un edificio gubernamental. Se planeaba que sería uno más de los rascacielos estalinistas de Moscú. Ya sabemos que tenían que ser más de 7. El proyecto era impresionante. Debía ser el edificio más alto del mundo, y en una de las versiones encima estaba coronado con una enorme estatua de Lenin. Para que se entienda mejor el tamaño, en su palma de la mano se pensaba construir un helipuerto. En el año 31 volaron la catedral con explosivos. Aquí vemos la foto original de aquellos hechos. Necesitaron más de un año para quitar los escombros y empezó la obra. Ya echaron los cimientos, pero estalló la Gran Guerra Patria y ya no había recursos ni deseos para construir palacios.
Las vigas metálicas de la construcción recién empezada fueron sacadas para hacer de ellas los erizos antitanque. La guerra terminó. Teníamos aquí un lugar vacío en pleno centro de Moscú. ¿Tenéis alguna idea qué haríais aquí que no sea muy caro? Se decidió construir aquí una piscina pública al aire libre. Era una de las piscinas más grandes del mundo. El agua se calentaba y la gente nadaba con la nieve cayendo encima. En 1994 se cerró. Después de la quiebra de la Unión Soviética, se decidió devolverle sus pertenencias a la iglesia y reconstruir la catedral original. Reabre al público en el año 2000. Es una réplica de la catedral original con algunos cambios. En el sótano hay otra iglesia aparte que conmemora la primera que estaba aquí aún antes de la construcción en el siglo XIX. La capacidad es de 10.000 personas. Es la catedral principal de la Iglesia rusa ortodoxa. Desde aquí dice misa el patriarca durante las fiestas religiosas más importantes. Por dentro hay muchas reliquias. La entrada es gratis, pero los hombres deben quitarse los gorros o sombreros y no se permiten los pantalones cortos. Además, no se puede grabar o hacer fotos. Os recomiendo subir al puente cerca de la catedral. Las vistas son preciosas. Estamos encima del río de Moscú, que se llama el Moscova. El río es navegable, sobre todo en verano. En invierno también funcionan unas líneas de barcos eléctricos de transporte público. Se dice que Moscú es un puerto de los 5 mares. Efectivamente, por el río de Moscú se puede salir navegando a los mares Báltico, Blanco, Negro, el mar de Azov y el Caspio, aunque este último es un lago, pero tan grande que se le dice mar. Pero no siempre fue así. En los años 30 del siglo XX se decidió construir el canal que uniera el río de Moscú con el río Volga, el río más grande de Europa. La longitud del canal es de 128 kilómetros. Hay un desnivel bastante grande, por eso se usa el sistema de esclusas. La obra era muy complicada, se usaba el trabajo de los prisioneros, algunos de los cuales morían allí mismo en la construcción del canal. Actualmente el canal no solo sirve para la navegación, sino con sus embalses cumple una función importantísima del abastecimiento acuático de la ciudad. Aquel edificio enorme y gris era una casa de viviendas elitistas. Aquí vivían los políticos, científicos, escritores y otros representantes de la élite soviética. Los pisos eran grandes y lujosos, pero con las cocinas bastante pequeñas. Es que dentro del edificio había un comedor donde los residentes podían recibir comida y no tenían que cocinar. Dentro había toda la infraestructura: patios con jardines, lavandería, biblioteca, tienda, guarderías, enfermería y hasta un cine. Pero este edificio, como cada moneda, era de 2 caras. Es famoso no solo por sus condiciones lujosas, sino por las represalias contra sus habitantes, sobre todo en los años 30. Ahí trabajaban varios empleados, por ejemplo, de conserjes, que en realidad eran agentes que tenían que informar de lo que se comentaba entre los inquilinos, que luego se sometían a las consecuencias. No lejos de aquí se encuentra una escultura muy controversial de un artista suizo, Urs Fischer, que antes se había expuesto en los Estados Unidos y en Italia, pero en 2021 encontró su paradero actual en pleno centro de Moscú. La escultura se llama Arcilla Grande número 4 y representa los trocitos de arcilla que amasa el escultor en el acto creativo. Las críticas fueron muy diferentes. Unos dicen que es una obra de arte moderno, pero entre la mayoría de los moscovitas se hizo famosa como el monumento a la caca. Para no hablar por hablar, vamos a leer algunas opiniones de los rusos. Primero las negativas. No me gusta, la veo cada día por la ventana y no puedo acostumbrarme. Pobres moscovitas. Hay que quitar esta vergüenza de Moscú. Perdonen, tal vez quieran los suizos llevársela de vuelta a su país, ponerla en Berna, en la plaza Bundesplatz, y que disfruten ellos. ¿Cómo deben odiar los funcionarios la ciudad de Moscú para permitir instalarla? Antes solíamos pasear por ahí, pero ahora tratamos de evitar este lugar y las impresiones negativas. Representa el trato al pueblo. La han puesto demasiado lejos del ayuntamiento. Que la disfruten no solo los moscovitas y los huéspedes de la capital. Han puesto vigilancia, quizá para que los amantes del arte no se la lleven a casa. Este objeto es muy familiar a cada persona. Por ejemplo, hoy por la mañana he hecho unos similares sin la ayuda de las manos. Monumento a la caca. Y ahora las opiniones positivas, algunas de ellas irónicas.
Es una escultura brillante, una verdadera performance. La idea es provocar la reacción polémica de la sociedad, con lo que pueden perfectamente la escultura y el autor. Desde este punto de vista es una obra maestra. Una escultura interesante con el sentido filosófico. Según el autor, es un pedazo de arcilla, del que cada uno puede crear algo en su mente. Las personas carentes de imaginación ven una cosa, las personas que tienen imaginación otra. Como dijo Kant, uno mirando al charco ve la suciedad, y otro las estrellas rebajadas se ven. Una obra de arte que muchos no entienden. Es lo mejor que ha pasado a Moscú en los últimos años. Esa escultura es una representación de nuestro tiempo. Propongo instalar similares cerca de la casa del gobierno y en los jardines de Alejandro. En verano da sombra a los bancos. Además, es un buen punto de referencia para encontrarse con los amigos. ¿Dónde estás? ¿Ves un pedazo de mierda enorme? Sí, pues estoy aquí cerca. Y mi reseña favorita. Cerca de esta arcilla nos besamos por primera vez con mi novio y ahora vivimos juntos. Se lo aconsejo a todos. ¿Qué os parece esta obra? Escribid las opiniones en los comentarios. Me interesan mucho. Otro monumento que está cerca y se ve desde lejos es el monumento a Pedro I. Tampoco fue recibido cordialmente por los moscovitas y para ello hay varias razones. Primero es el tamaño de la escultura. Es gigantesca y modificó drásticamente el aspecto arquitectónico del centro de la ciudad. El arquitecto es Tseretelli. Su otra obra famosa es el Monumento de la Victoria en el Parque de la Victoria de Moscú, que es el más alto de Rusia. Otra razón son los rumores de que originalmente era otra escultura. El arquitecto tuvo un proyecto de estatua de Cristóbal Colón y la leyenda urbana dice que la estatua fue hecha para el 1992, o sea, el aniversario del descubrimiento de América, y pretendió vendérsela a varios países latinoamericanos, pero por supuesto ninguno la quiso. Esperaron 5 años más. En el proyecto cambiaron la cabeza y los detalles del monumento, como las banderas, e inauguraron la estatua en 1997 para conmemorar el tricentenario de la flota rusa, cuyo fundador se considera Pedro I el Grande. La tercera razón es lo desproporcionada que es la escultura. Desde lejos se ve que la figura humana es mucho más grande que el tamaño del barco. El monumento es tan pesado y gigantesco que no pudieron ponerlo en el malecón que no soportaría tanto peso, así que tuvieron que construir un islote artificial en el caudal del río de Moscú para instalarlo. Y la cuarta razón es que no se entiende muy bien la idea de hacer el monumento a Pedro I en Moscú. El emperador nació y creció en Moscú. Desde niño vivía rodeado de conspiraciones contra él y su madre, y para él la ciudad de Moscú se asociaba con todo lo antiguo y lo malo de la sociedad. En adelante fundó su ciudad ideal, San Petersburgo, que luego se hizo la capital nueva de Rusia. Entre los moscovitas se hizo un referéndum donde votaron que no querían esta estatua en la ciudad y se propuso regalársela a San Petersburgo, lo que sería más lógico. Pero imaginaos, San Petersburgo tampoco la quiere y el pobre Pedro Colón sigue en su lugar. Aquel edificio de ladrillo rojo es la fábrica de chocolate y bombones Octubre Rojo. Eso es lo que está escrito en su logo. Ahí se producían los bombones más famosos de Moscú, como estos de los ositos. En el envoltorio vemos el logo de la fábrica y el fragmento de un cuadro muy famoso del pintor ruso Shishkin, que se llama Mañana en un bosque de pinos. Se expone en la Galería Tretiakov de Moscú. Lo curioso es que el pintor se especializaba en paisajes, y los ositos los pintó encima otro señor amigo suyo. Justo este cuadro, el de los ositos, pasó a ser la obra más famosa del artista. Si vais a Moscú, os recomiendo probar estos bombones. Se venden en cualquier supermercado. Seguimos nuestro paseo por el anillo de los bulevares. Aquí se encontraba una de las murallas defensivas de Moscú, que fue derrumbada cuando la ciudad crecía y ya no era necesaria. Estos paseos rodean el centro de Moscú. Estamos en el Paseo de Gogol, un escritor famoso. Además, aquí está otro escritor, Sholozov. Está en una barca en medio del río. En la temporada estival es también una fuente. Por aquí fluye el agua, lo que crea una mayor sensación de la superficie acuática. Estos caballos en el río se separan en 2 manadas que van a 2 lados diferentes, a la izquierda y a la derecha. Simboliza Rusia de los principios del siglo XX, cuando el pueblo se dividió en 2 bandos de la guerra civil, los blancos y los rojos, y el autor ahí en medio pensando. Estamos saliendo a la Plaza Arbatskaya. Aquí se encuentra el cine más antiguo de Moscú, inaugurado en 1909.
En esta plaza empiezan las dos calles llamadas Arbat, Arbat el Nuevo y Arbat el Viejo. Arbat el Nuevo es una avenida construida en la época soviética. Nosotros iremos por la calle paralela antigua Arbat, llamada popularmente Arbat el Viejo. Esta palabra, Arbat, supuestamente proviene de una palabra árabe que significa suburbios o afueras. Se menciona desde el siglo XV. En aquellos tiempos este barrio realmente era no más que un suburbio del Kremlin, y aquí habitaba la gente que prestaban varios servicios al Kremlin. De ahí varios nombres de los callejones del barrio, como el Callejón del Pan o de los Cuchillos. Luego de la zona suburbana pasó a ser un área privilegiada en pleno centro de Moscú. A finales del siglo XIX, aquí se inaugura el primer tranvía de tracción de caballos, o tranvía de sangre, que se sustituye a principios del siglo XX por el tranvía eléctrico. En los años 80 se decide convertir la calle en una zona peatonal, así que podemos darnos un agradable paseo. Hay un montón de cafeterías o tiendas de souvenirs. Este objeto se llama el Muro de Tsoi. Víctor Tsoi era un músico y líder de la banda Kino, lo que se traduce como Cide, súper popular en los años 80 y hasta hoy día. En la Unión Soviética en aquellos años aparecían nuevos géneros de la música, como la música rock, y la letra de las canciones también era innovadora. Por ejemplo, en una de sus canciones, Víctor Tsoi canta: «Nuestros corazones exigen cambios, nuestros ojos necesitan cambios, esperamos cambios». Es muy difícil imaginar una canción así en la época soviética más temprana, pero más cerca de la perestroika ya se respiraban cambios en el aire. Este cantante falleció en el año 90 en un accidente de tráfico, lo que fue un golpe inesperado para sus fans, y empezaron a venir acá a rendirle el tributo. Aparecieron en este muro abandonados sus retratos. Podemos ver que tenían los rasgos de la cara asiáticos, como su padre era coreano, y la famosa frase «Tsoi está vivo». Estos retratos se pintaban y se tapaban varias veces, pero aparecían unos nuevos. En este lugar se encuentran los músicos callejeros. La letra de sus canciones muchos rusos la saben de memoria, así que aunque no la entendáis, os recomiendo escuchar alguna de sus canciones para tener idea, como ya forma parte de la cultura popular rusa. Por ejemplo, esa de los cambios, la que se llama Pirimien de la banda Kino. Aquí abajo en la descripción os dejo el enlace. Este monumento está dedicado a un poeta y compositor soviético Bulat Akundjava. En el año 42 pretendió alistarse en el ejército, aún sin cumplir 18 años. En aquellos tiempos algunos jóvenes incluso falsificaban sus documentos para parecer mayores de edad y poder defender a su patria. Luego fue herido en la guerra. Algunos de sus temas se hicieron realmente nacionales. Esta estatua representa al escritor y poeta Alejandro Pushkin con su esposa Natalia Goncharova. Pushkin se considera el creador de la lengua literaria rusa. Dejó una enorme herencia literaria a pesar de su vida corta, que terminó de forma trágica a los 37 años. Había otro señor que estaba casado con la hermana de Natalia, la mujer de Pushkin, pero siempre estaba enamorado de esta y pretendía romper su matrimonio. Enviaba cartas difamatorias a Pushkin en las que hablaba mal de su esposa. Fue uno de los motivos por el que Pushkin llamó a su enemigo a un duelo, donde fue mortalmente herido y falleció. Su viuda Natalia después vivió con sus hermanas y se casó otra vez con un militar, pero nunca estuvo con el otro. Salimos de la calle para ver uno más de los 7 rascacielos estalinistas, las 7 hermanas de Moscú. Este edificio es el Ministerio de Asuntos Exteriores. La altura es de 172 metros. En la fachada vemos el escudo de la Unión Soviética. Es el único de los 7 edificios no coronado por una estrella. Primero no había aquel remate piramidal, pero Stalin ordenó construirlo y lo hicieron de los materiales ligeros, que no pueden soportar mucho peso. Otra curiosidad es que durante mucho tiempo no pudieron empezar las obras de la reparación, aunque la torre ya estaba muy dañada, porque encontraron encima un nido del halcón peregrino que está en peligro de extinción y no podían molestarlo. Para terminar nuestro paseo, nos trasladamos cerca de la Plaza Roja, al Parque Zarядye. En la época soviética aquí se encontraba un enorme hotel. Lo derrumbaron y se decidió organizar aquí un parque. El barrio está lleno de los edificios e iglesias antiguas. El parque tiene varios niveles y representa diferentes zonas climáticas,
desde las rocosas hasta las pantanosas. Aquí hay un patio de comidas, restaurantes, sala de exposiciones, museos, oficina de turismo y una enorme sala de conciertos. Bajo esta cúpula hace más calor, así que hasta en invierno se puede ver algunas plantas que crecen y no están cubiertas con la nieve. Aquí cerca está un fragmento de la segunda muralla de Moscú, de la que ya hablamos en la primera parte del vídeo. Pero la principal atracción turística es, sin duda, este puente. En realidad no es un puente sino un mirador, como no une las dos orillas del río. Las vistas son muy buenas. Ha sido un paseo muy largo, espero que os haya gustado. Nos vemos muy pronto, hasta la próxima.